Cordial saludo como una dista, estimada tutora. El día de hoy vamos a realizar la presentación del debate sobre la despenalización del aborto en Colombia. Me gustaría recordarles que somos el grupo 5009-01914, perdón. Vamos a iniciar con la presentación de los participantes y su respectiva posición. María Camila Plata Ramos, moderadora aquí presente, su posición es a favor del aborto en Colombia. Nuestra compañera Wendy Mariana Salinas Agudelo, su posición es en contra del aborto en Colombia. Antes de iniciar con este debate, me gustaría mencionar las reglas durante esta sesión. La duración será de 7 a 10 minutos, en donde se deberá levantar la mano y solo el moderador dará la palabra. Segundo, respetar el tiempo de cada uno de los participantes, que será de 1 a 2 minutos por exponente. 3. Dos o más personas no pueden hablar al mismo tiempo. 4. No imponer ningún punto de vista personal. 5. No burlarse de la intervención de nadie ni agredir por su postura. 6. Hablar con seguridad y libertad. 7. Escuchar con atención. Y 8. Utilizar un vocabulario adecuado, evitando palabras de registro informal o altisonantes. Vamos a realizar entonces un repaso de lo que fue este artículo propuesto por la profesional María Eugenia Arango Castro. Esta es una parte del análisis literal e inferencial del texto que nosotros realizamos, en donde vamos a mencionar un poco sobre quién es María Eugenia Arango. Es una profesional colombiana que se desempeña como docente e investigadora en el campo de las ciencias humanas, que a lo largo de su carrera ha abordado temas como los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. Entonces, en el año 2012, ella publicó un artículo titulado La despenalización del aborto en Colombia, en el que nos invita a nosotros a reflexionar sobre la necesidad de una sociedad más justa y consciente frente a este tema. Luego de nosotros realizar esta lectura, de conocer quién es la autora de este artículo, hemos decidido analizar la tipología de este texto, lo cual nos permite a nosotros como lectores tener una finalidad persuasiva. Es decir, el texto nos informa a nosotros sobre la situación legal del aborto en Colombia y además lo que nos busca es convencernos a nosotros sobre la necesidad de despenalizarlo. Además cuenta con una estructura lógica, es decir, tiene una introducción del problema, expone los antecedentes legales y sociales de una forma cronológica y argumenta con apoyos y una conclusión que reafirma la postura de la autora. Además, la autora se encarga de usar argumentos en donde se basa en los derechos humanos, la equidad de género y las realidades sociales para poder sustentar su tesis. Este texto, si nos damos cuenta, está escrito de una forma formal y académica, un lenguaje técnico, un vocabulario en donde se citan leyes, lo cual es típico en este tipo de textos de carácter argumentativo. Además, la autora presenta una postura clara, que su posición es a favor de la despenalización del aborto. Es ahí entonces donde nace el propósito de la autora, que es crear conciencia en la sociedad colombiana sobre la necesidad de despenalizar el aborto. Además que busca sintetizar los acontecimientos más destacados en relación a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de manera cronológica en nuestro país, Colombia. Busca también defender los derechos de las mujeres y mostrar cómo la penalización del aborto perpetúa la injusticia social, especialmente para quienes viven en condiciones vulnerables. Entonces, una de las ideas principales que surgen a lo largo de este artículo es que la despenalización del aborto en Colombia es una medida necesaria para garantizar los derechos humanos, la justicia social y la equidad de género, y que su legalización permitiría una sociedad más consciente, respetuosa y justa con las decisiones de las mujeres. Entonces vamos a iniciar con este debate. Me gustaría escuchar a las personas que están en posición en contra del aborto. Entonces vamos a darle la palabra a nuestra compañera Wendy para que sea ella quien pueda iniciar con esta primera parte del debate. Bueno, gracias María Camila. Buenas tardes, mi nombre es, como ya lo habían dicho, Wendy Mariana Salinas Agudelo, estudiante de licenciatura de Lenguas Extranjeras de la UNAD, y hoy vamos a hablar el por qué estoy en contra del aborto guiado por el texto argumentativo visto en clase. La protección de la vida desde la concepción. Sectores que se oponen al derecho al aborto argumentan que la vida humana comienza desde la concepción y que el aborto interrumpe una vida en desarrollo. La Iglesia Católica y la Asunción Colombiana de juristas católicos han expresado que despenalizar el aborto va en contra de la dignidad de la mujer y del feto.
Posibles riesgos para la salud mental de las mujeres. Algunos estudios sugieren que el aborto puede tener efectos negativos en la salud mental de las mujeres. La Procuraduría Miriam Hoyos ha señalado que la despenalización, el aborto puede hacer que toda una vida humana pierda su valor intrínseco. Preocupaciones sobre su mortalidad y la ética. Algunos ciudadanos y grupos religiosos consideran que aceptar el aborto habría atado el derecho a la vida y equiparan esta práctica con el genocidio. Estas preocupaciones se basan en las creencias morales y éticas sobre la protección de la vida humana. Como dice la autora en el texto, en su artículo, la despenalización del aborto en Colombia, un aporte para concientizar a una sociedad justa y objetiva frente a esta problemática. Abordan el tema desde una perspectiva ética y jurídica, reconoce la importancia de proteger la vida humana desde la concepción, pero también destaca la necesidad de considerar los derechos reproductivos de las mujeres y las implicaciones sociales y de salud pública de la penalización del aborto. Su enfoque busca promover un debate informado y equilibrado sobre este tema tan complejo. En conclusión, la especialización del aborto en Colombia involucra una variedad de argumentos que reflejan diferentes valores y preocupaciones. En esencial, el diálogo y la reflexión. Este tema, considerado como tantos derechos de las mujeres, son implicaciones éticas y sociales y las decisiones relacionadas con la interrupción del embarazo. Acabas de mencionar proponer mis posiciones a favor del aborto. Antes de iniciar, me gustaría dar como un repaso de manera cronológica de todo lo que ha pasado en cuanto a la problemática del aborto. Si nosotros hablamos desde la década de los 70, nos damos cuenta que fueron los primeros ensayos para despenalizar el aborto en Colombia en base a la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y su maternidad. Si nos damos cuenta, en ese tiempo, en esa década, la pena por aborto consentido era de 4 años y la pena por aborto no consentido era de 6 a 10 años. Entonces, como nos muestra la autora del texto que busca citar los antecedentes más destacados de los últimos años, es allí en donde nace, en el año 2002, junio del 2002, en donde la Defensoría del Pueblo señala que en Colombia se practican alrededor de 300.000 casos de aborto de manera clandestina, donde se pone en riesgo pues la vida de las mujeres. Es por eso que en medio de esa audiencia, el doctor Eduardo Cifuentes propone la despenalización del aborto en Colombia, en donde se le otorgan a la mujer 6 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, desarrollo a la libre personalidad, la libertad de reproducción integral, la integridad física y a no ser sometidas a tratos crueles. Entonces, no solamente se tiene en cuenta la vida de la mujer, sino la vida del bebé que viene en camino. Yo diría, desde mi punto de vista, que podría estar a favor del aborto siempre y cuando sea bajo los siguientes casos: una violación denunciada, un incesto, acceso carnal violento, acto sexual, inseminación artificial o, en su defecto, transferencia de óvulo fecundado sin consentimiento. Entonces, la Corte Constitucional decide aprobar, entre comillas, la despenalización de Colombia, del aborto, perdón. Pero si nos damos cuenta de lo que tú acabas de mencionar, que es un tema bastante polémico, donde va cargado de juicios morales y religiosos, como lo mencionabas, este tipo de problemáticas ha impedido discutir lo que es la despenalización del aborto en Colombia de una manera objetiva. Sin embargo, lo que buscamos despenalizar el aborto no significa promoverlo, sino garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su salud, su maternidad y su futuro, ¿cierto? Especialmente cuando este tipo de personas, de mujeres, se encuentran en contexto de vulnerabilidad. Me quiero basar un poco, especialmente en lo que plantea la doctora María Eugenia en su artículo de la despenalización, ¿sí? Vamos a dar la palabra a la compañera Wendy. Bueno, de acuerdo a lo que estabas diciendo, que es un impacto social y moral, pues se argumenta que la despenalización es una conducta que puede normalizar socialmente y promover su anticipación, argumentando su práctica. Como estabas diciendo, estás a favor
del aborto, pero hay que ver que, digamos, si lo ponen legal en Colombia, la mayoría de mujeres no lo tomarían de la misma manera que tú lo tomas, porque como voy a repetir, hay impacto social, religioso, moral. Entonces, digamos que estoy en contra del aborto porque algunas personas creen que con ciertas acciones como el aborto o el consumo de drogas son inmorales y que la legalización contradice valores éticos y religiosos fundamentales. Entonces, lo que, digamos, no quiero desde mi punto de vista es que ese tipo de, digamos, si aprueban el aborto a favor, que las mujeres no lo cojan como deporte, es decir, que las mujeres no vayan, porque hay muchos tipos de planificar, si digamos, las personas o las mujeres que quieren tener una familia o tener un hijo, ya es porque es decisión propia. Sí, o sea, si no pasa ningún imprevisto como violación o algún tipo de esas cosas, las personas que quieren tener un hijo ya lo tienen porque ya son capaces y entienden, conocen su cuerpo, porque gracias a la información que tenemos de redes sociales, de internet, de ginecología, de muchos aspectos sociales, nos damos cuenta que las personas que quieren tener bebés tienen, pero lo que no quiero es personas irresponsables que tomen como deporte ir a abortar, porque pues eso también hace parte de una vida que no se sabe qué puede hacer más adelante. Ok, bueno, en cuanto a tus argumentos, considero que son importantes. Sin embargo, la despenalización del aborto en Colombia, muchas veces las mujeres lo hacen es por necesidad, no por conveniencia. Lo hacen en medio de situaciones como el incesto, te lo mencionaba, la violación. Yo, desde mi punto de vista, considero que debería ser despenalizado siempre y cuando sea por estas razones, ya que afecta desproporcionalmente a las mujeres que se encuentran de bajos recursos, ¿verdad? Que no tienen acceso de pronto a planificar, como lo mencionabas, a capacitaciones de las relaciones sexuales, a la salud pública. Entonces, estas personas que no tienen acceso a clínicas seguras y a una defensa legal adecuada, legalizar el aborto considero yo que permitiría salvar vidas, no solamente de un sentido físico, sino también emocional y psicológico para el futuro que viene, ¿cierto? Entonces, el aborto ya ocurre en la clandestinidad. Eso ya se tiene completamente claro que existen muchos lugares donde se practica este tipo de acciones. Entonces, esto no solamente empuja a la mujer a prácticas inseguras y traumáticas, en vez de proteger la vida, el castigo legal las expone a riesgos médicos y sociales. Muchas veces nos hemos dado cuenta, incluso en casos de las noticias en estos momentos en Colombia, RCN Caracol, donde se exponen casos de mujeres que necesitan de verdad realizar el aborto y por maneras éticas de los médicos no permiten que se lleve a cabo este procedimiento. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es que las mujeres recurran a este tipo de actos de manera clandestina. Entonces, es importante, es urgente que el Estado garantice condiciones seguras y dignas para quienes se ven obligados a interrumpir un embarazo. No sé qué... Sí, lo que digamos, o sea, lo que estoy en contra es que se pueda aumentar el consumo, especialmente en jóvenes, ya que digamos que existe también muchos jóvenes o jovencitas de muy joven edades con embarazos deseados, porque actualmente en donde vivo, pues en mi lugar, en mi municipio, he conocido casos donde las niñas de 14, 13, hasta 15 años quieren tener un bebé. Entonces, digamos que eso es lo que yo no quiero, que digamos aumente el consumo especialmente en jóvenes, porque pues tener un hijo es una responsabilidad y eso es lo que digamos la gente joven no entiende. Entonces, digamos que si lo volvemos o sea, si volvemos a favor del aborto, pues eso lo harían como pan caliente. Exacto. Ok, perfecto, compañera Wendy. Entonces, en conclusión, desde mi punto de vista, yo diría que la despenalización del aborto en Colombia no vendría siendo una amenaza a los valores sociales, sino una medida de justicia, salud pública y respeto por los derechos humanos. Entonces, el hecho de legalizarlo es un paso necesario para proteger a las mujeres más vulnerables, siempre y cuando sea para reducir los abortos clandestinos y avanzar hacia una sociedad más ética, inclusiva y compasiva.
Si tienes alguna conclusión, puedes mencionarla antes de concluir con esto. La conclusión que puedo dar es que el aborto en Colombia pues es un tema muy complejo, como lo acabas de decir y mencionar, donde implica muchas prácticas sociales, éticas, y que es importante resaltar la actual y nuestro siglo XXI para poder tomar prácticas pues, del aborto en Colombia. Ok, perfecto. Vamos entonces a concluir este debate con una pregunta propuesta en nuestra guía de actividades, la cual es, ¿cuáles consideran que son los aspectos más importantes en el análisis crítico de un texto? Entonces, de acuerdo a esta pregunta, hemos podido concluir que los aspectos más importantes son la comprensión de contenido, en donde nos permite a nosotros como lectores entender las ideas principales, secundarias y el propósito del texto. Además, nos permite identificar el propósito y la tesis, es decir, reconocer lo que intenta demostrar con argumentos. Esto nos conlleva a nosotros como lectores también a hacer una evaluación de los argumentos, analizar con solidez, con coherencia y evidencia de los argumentos presentados para darnos cuenta si de verdad están bien fundamentados y si son lógicos. Además, nos permite contextualizarnos, considerar si el texto es histórico, cultural, social o ideológico. También análisis del lenguaje y el estilo, que es examinar cómo el autor utiliza el lenguaje, cuál es su tono, cuáles son sus figuras retóricas, sus recursos literarios, estilísticos. También detectar ideas implícitas, prejuicios o perspectivas parciales. Entonces, de este modo nos gustaría finalizar con este debate. Muchísimas gracias, compañera Wendy, por haber participado en este debate. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este y también tener en claro de que concienticemos a las personas sobre este tema tan importante y complejo para poder tener un fin común y podamos estar de acuerdo todos. Exacto, correcto. Listo. Muchísimas gracias entonces, que tengas un excelente día. Que estés bien.